Entonces, a la muerte de Morelos, eh, quien toma la batuta es el general Vicente Guerrero en 1817. Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres continúan la lucha de independencia. Vicente Guerrero tiene una frase muy importante llamada "la patria es primero", pero es cuestionado y existe en este libro que les comento una teoría alternativa que dice que Vicente Guerrero estaba avergonzado de ser o de tener en su sangre, de que en su sangre corrieran raíces indigenistas. Entonces él quería a toda costa llegar a el poder. Él luchó desde la Sierra del Sur. Gracias a él hay un estado en el sur que se llama Guerrero, Acapulco Guerrero. Antes no se llamaba así. Él luchó desde la Sierra del Sur con las fuerzas insurgentes de Mier y Terán. Y Javier Mina, que el caso de Javier Mina, Francisco Javier Mina, es muy interesante porque él fue un realista que al ver la justicia y al ver la razón de la lucha independentista cambió de mando, volteó bandera, se cambió a la fuerza insurgente, traicionó a los realistas y se convirtió en insurgente. El error de Vicente Guerrero fue confiar demasiado, pecar de ingenuo y confiar demasiado en un insurgente, en un militar realista llamado Agustín de Iturbide, que también tenía una gran ambición por llegar al poder y convertirse en emperador. Después de muchas batallas y de muchas victorias y de muchos ofrecimientos de amnistía al general Vicente Guerrero, por fin en algún momento histórico Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se encuentran en Acatempan y se dan un abrazo. Eso se conoció como el abrazo de Acatempan. Este abrazo pacta el fin de la independencia el fin de la lucha independiente y la consolida. Agustín de Iturbide le promete a Vicente Guerrero que va a formar una república, pero es traicionado porque realmente forma un imperio a la mexicana. Entonces dice que en 1821 Agustín de Iturbide promulga el Plan de Iguala de las Tres Garantías, que proclamaba una religión única como el catolicismo, la unión de todos los grupos sociales e independientes de México, con lo cual se buscaba terminar con esta lucha clasista. Pero aquí viene una incongruencia: la instauración de una monarquía constitucional. Quizá todavía no era el momento de que surgiera algo como la república, el México republicano, pero bueno, una monarquía de alguna manera seguía siendo una monarquía, ¿no? Aunque ya parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Que ya el rey y el virrey ya no tenían toda la toma de decisiones, sino que ya había un congreso parlamentario, un grupo de parlamentarios tipo senadores que podían hacer recomendaciones al gobierno monárquico virreinal, ¿no? Al final de todo esto, en agosto de 1821, Juan O'Donoghue, virrey de la Nueva España, firma el Tratado de Córdoba, con el cual reconoce la decisión de Agustín de Iturbide y la manipulación y el engaño hacia Vicente Guerrero para instaurar una monarquía constitucional a la mexicana. Así fue. Al final, en septiembre de 1821, se consuma la independencia. El ejército trigarante o de las tres garantías, con los colores de la bandera verde, blanco y rojo, en ese orden, y con unas estrellas, con unas diagonales, decretan la consumación de la lucha de independencia, ¿no? Y bueno, nace el México independiente. Hablamos de la etapa del México independiente de 1821 a 1876. Lógicamente, en algún momento Vicente Guerrero se da cuenta de la traición, de la manipulación y del engaño, y sigue luchando contra las fuerzas imperialistas mexicanas, ya ahora mexicanas, constitucionales, de Agustín de Iturbide.
En 1822 Iturbide fue declarado emperador, por lo que se establece el primer imperio mexicano, pero sin el apoyo de la gente. Por eso, Eduardo del Río, en paz descanse, o Ríos, en un libro llamado Ni Independencia ni Revolución, dice precisamente esto. ¿Cuál independencia? Si nunca nos independizamos de España. Simplemente se formó un imperio a la mexicana, pero nunca se formó una democracia. Simplemente se formó un imperio a la mexicana. Pero el sistema monárquico autoritario, con la herencia del virreinato de España, de los reyes de España, seguía presente. Entonces dice que en 1823 se establece el Congreso Constituyente a fin de redactar una nueva constitución. Y en 1824 se establece la nueva constitución, estableciéndose la república. Claro está, luchando en contra de las fuerzas realistas de Agustín de Iturbide. Aquí se une otro personaje que tiene un nombre diferente, pero bueno, se conoció como el primer presidente de México, del México republicano, Guadalupe Victoria. Y su nombre era otro, ¿no? Por ahí los invito a investigar cuál era su nombre. Ahorita no me acuerdo. Pero se puso Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y porque buscaban la victoria de la verdadera independencia. O sea, era como que la revancha de que Agustín de Iturbide sí consumó la independencia, pero fue a través de un engaño y realmente no instauró una república. Entonces por eso tuvo que venir después una lucha sucesiva, ¿no? Entonces hasta 1824 que se establece lo que hoy conocemos como una república representativa, democrática y federal. Que bueno, ahí viene otra lucha, ¿no? Si se centralizaba el poder o se descentralizaba el poder, ¿no? Porque antes cada estado dependía de la toma de decisiones del centro de la nación, que era la Ciudad de México, ¿no? Entonces eran los centralistas, ¿no? O los federalistas, todo querían concentrarlo en una sola federación. Y los republicanos luchaban los republicanos contra los federalistas. Los republicanos luchaban porque cada estado tuviera su propia independencia, fuera autónoma, fuera libre y soberano y tuviera su propia constitución, ¿no? Entonces podemos reconocer a Guadalupe Victoria en 1824 como el primer presidente de México, ¿no? Pero pues también al lado de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria, para derrotar a Agustín de Iturbide, luchó otro general veracruzano llamado Antonio López de Santa Anna, ¿no? Este general llamado Antonio López de Santa Anna pues es muy criticado porque dicen que fue nuestro mayor vendedor, porque entregó los intereses nacionales al extranjero, ¿no? Vendió 3/4 partes de nuestro territorio a Estados Unidos de Norteamérica, para evitar que siguiera la invasión extranjera por parte de las fuerzas norteamericanas, ¿no? Pero antes de todo esto, pues Agustín de Iturbide pues fue insurgente. Antonio López de Santa Anna fue insurgente. Luchó al lado de Guerrero, al lado de Victoria, pero pues en algún momento él también volteó bandera y se convirtió en realista, más bien en federalista. Y pues por medio de traiciones, de luchas, de corruptelas, de tranzas, de palancas, de negociaciones abajo del agua, llegó a ser presidente de México. Él se le conoce en la historia de México porque llegó a ocupar hasta 11 veces la presidencia de la República por medio de dictaduras y de reelecciones. A esa época se le conoció como la dictadura santanista. Uno de los excesos de la dictadura santanista es que pues ponía impuestos hasta por el número de animales que tuviéramos o por el número de puertas y ventanas que tuviéramos. Entonces sí fue una administración muy exagerada, ¿no? Además se autoproclamó su Alteza Serenísima. Entonces, ¿cuál república, no? ¿Cuál democracia? ¿Cuál libertad? En cierta manera, él también gobernó mediante una monarquía disfrazada. Pero bueno, en 1835, a causa de problemas con un territorio de Texas, que era un territorio alejado del centro de la república, pues empieza a haber diferencias y el estado de Texas y los tejanos empiezan a declararse independientes, ¿no?
que los tejanos no eran otra cosa más que inmigrantes refugiados de Inglaterra. Sí, recordarán ustedes, bueno, si no lo saben, les menciono que realmente Estados Unidos de Norteamérica pues no era el país que hoy en día es, la gran potencia mundial capitalista global, el Wall Street, la bolsa de valores más grande y más importante del mundo. No, no, no. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus estaban diciendo que se estaba cayendo la bolsa de Wall Street y eso le pegó al peso y el peso se devaluó y bajó la gasolina, pero también subieron unos productos en el país y el dólar se fue hasta 26 pesos tipo de cambio por cada peso mexicano. Entonces, bueno, eran refugiados ingleses los que vivían en Texas. Y se declararon independientes. Ese fue el gran pretexto y el pretexto muy inteligente de Estados Unidos de Norteamérica para empezar a apoderarse de territorio, porque como les comentaba, Estados Unidos inició como 13 colonias inglesas, ¿no? Por eso en su bandera hay 13 estrellitas, ¿no? Las barras de las estrellas se adueñan de mi bandera, dice una canción de Ricardo Arjona, ¿no? Porque todo lo quieren norteamericanizar, todo lo quieren agringar, todo lo quieren globalizar y quitarnos nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra identidad, ¿no? De prueba está que primero nos imponen en un sistema educativo mexicano hablar inglés antes que hablar una lengua española, una lengua indígena, una lengua originaria en nuestros pueblos. Digo, afortunadamente ya llegó la nueva escuela mexicana, ¿no? La nueva escuela mexicana promueve la pluriculturalidad, la interculturalidad, la transversalidad, la identidad y el orgullo por ser mexicano, y solamente podemos tener identidad y orgullo por ser mexicanos y tener ese nacionalismo si conocemos de dónde venimos, ¿no? Cuál es nuestra raíz, los toltecas, los mayas, los olmecas, etc. Y la grandeza de ese pasado cultural, matemático, astronómico, filosófico, que no debe de quedar en el olvido, sino que debemos de retomar. Bueno, siguiendo con el curso, en 1838 México es atacado por primera vez por Francia en la llamada Guerra de los Pasteles. Aquí pasó algo bien chistoso y paradójico, ¿no? ¿Por qué se llamó Guerra de los Pasteles? Porque fue una intervención extranjera y en una lucha entre extranjeros y nacionales, el afectado fue un pastelero. Y el pastelero, un conflicto civil que se podía arreglar ahí en corto, lo escaló hasta un conflicto de carácter internacional. Y esto logró que los franceses reclamaran el pago por la destrucción de propiedades francesas, que eran la del pastelero. México firma la paz y paga 600,000 pesos. De 1846 a 1848 se desata la guerra contra Estados Unidos de Norteamérica, porque nosotros también somos Estados Unidos, pero Estados Unidos mexicanos. Es triste informarles que la Constitución de México está basada en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, con una firma de un tratado llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque más o menos fueron esos los periodos históricos entre la independencia y la república, se reconoce la independencia de los estados de Nuevo México, de Alta California, de Utah, de Colorado, de Nevada, de Illinois y por supuesto de Texas, ¿no? Y perdemos 3/4 partes de nuestro territorio mexicano. El 13 de septiembre de 1847, durante la guerra contra Estados Unidos, ocurre un fuerte combate en lo que se conoce como el Castillo de Chapultepec. Lo de los niños héroes. Aquí también hay mitos muy importantes, ¿no? Dicen muchos que no son ni héroes ni eran niños. Eran unos adolescentes que andaban en la juerga, en la fiesta, echando despapalle, desastre, y andaban tan alcoholizados que no se dieron cuenta, los agarró la intervención norteamericana papando moscas, y que realmente Juan Escutia se cayó de la bandera, más bien no se cayó de la bandera, estaba tan borracho que se tropezó con el asta y se cayó con todo y bandera y se mató. Pero lógicamente a la SEP no le convenía decir eso, ¿no? Entonces por eso lo hizo pasar como que si fuera un héroe y en un acto heroico porque Estados Unidos de Norteamérica no tomara nuestra bandera, se lanzó con todo y bandera y quedó envuelto en las gloriosas colores y símbolos de nuestra patria, ¿no? Ven, ahí los dejo a su criterio. La historia oficial dice que pues los niños héroes, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, etcétera, son 6 niños héroes,
pues fueron los héroes de la patria, ¿no? Y a la fecha en el castillo de Chapultepec sigue estando ahí su efigie y